Bueno, familia, buenos días, buenos días. Vamos con un nuevo video más. Hoy vengo a traer una información valiosísima y que este video va a ser el trampolín a los próximos 3 que vienen. Voy a hablar de la filosofía de cuerpo, mente y alma, pero antes de eso, que es este video, voy a hablar de cómo debemos de operar ante esta expansión que nosotros somos, ¿no? Mediante la expansión de nuestro cuerpo, de nuestra mente y conexión y expansión de nuestra alma, precisamente, familia, vamos a ir a absolutamente todo. Vamos a ir a toda esa realidad que uno imagina, a cumplir esos objetivos, y precisamente cuando uno empieza cada vez más a sumergirse en esta filosofía, empezamos a ser impulsados básicamente. Sabemos que lo tenemos que hacer, vamos, lo hacemos, y es como que somos direccionados por una fuerza mayor, pero que bueno, que para llegar a un punto y a un nivel en el cual nosotros estemos como constantemente viendo sangre, a mí me gusta decirle, tenemos que estar aportando y tenemos que precisamente sumergirnos en la incomodidad, el sufrimiento y el dolor, que es básicamente lo que vengo a hablar hoy. Familia, si se mueve un poco es por el viento. Veo que se mueve un poco la cámara, pero bueno, hay un poquito de viento. Así que vamos ahí. Familia, quiero que se entienda algo y que es algo fundamental. Tenemos que empezar a incomodarnos. Incomodarnos es lo principal. Es lo principal. No estamos en expansión. Si no estás en expansión es porque no te estás incomodando. Estás siendo cómodo y estás manejándote de la misma manera de siempre. Por lo tanto, la incomodidad es sumamente importante. Por ejemplo, la incomodidad en la parte mental. ¿Qué sería? Empezar a nutrirse de cosas mejores. Empezar a hacer una dieta mental, ¿no? Empezar a sacar muchísimas cosas que nos pueden llegar a gustar, pero que no nos dan como consecuencia absolutamente nada más que idioteces y pavadas, y empezar a aportar en lecturas, en podcast, en video de YouTube, en información de valor. Esto básicamente lo que hace, déjame tocar un poquito acá, ahí va. Esto básicamente lo que hace es que empecemos a purificar nuestra mente. Hace que empecemos a limpiar, ¿no?, toda esa información que sobreabunda en el mundo y que precisamente llena por completo, ¿no?, de información que no sirve para nada, tanto de entretenimiento como también de noticias y de miedos constantes. Entonces empezar a decidir, ¿no?, empezamos a dejar esto y empezamos a llevar una atención y una energía en empezar a nutrirme de información de valor. Quizás hoy en día no lo tengas interiorizado en vos, pero quiero que entiendas de que todo eso te va a llevar hacia donde vos verdaderamente querés ir, hacia donde te encantaría estar viviendo. Si nosotros no potenciamos nuestra mente, realmente estamos al horno, familia, al horno. Esto es una incomodidad, ¿no? Después viene la parte del sufrimiento y diría que hasta el dolor, ¿no?, en el cual nosotros tenemos que empezar a dejar creencias y paradigmas que están enraizados dentro nuestro y que eso a nosotros nos va a costar. Entonces vamos a sufrir y vamos a tener un dolor en el cual tengo que dejar de pensar de toda esta determinada manera porque me estoy dando cuenta que tengo que empezar a pensar así. Y esa transmutación no es solamente sin incomodidad, sino que genera un sufrimiento y genera un dolor. Genera un dolor, porque hay una identidad de uno ahí adentro, en la parte mental. Es igual y exactamente igual para la parte del cuerpo. Nosotros tenemos que empezar a expandirnos, a crecer, tenemos que empezar a cambiar comportamientos. Tenemos que entender precisamente cómo nosotros nos energizamos. En la parte mental nos energizamos de una manera alucinante, porque ahí empezamos a vibrar la fe, empezamos a vibrar la confianza, empezamos a vibrar que hay cosas que se pueden porque estamos leyendo, estamos viendo videos, estamos escuchando podcast de gente que precisamente cumplió esos objetivos y que nos están dando la información y nos está brindando la información de cómo hacerlo. Hay una conexión adentro que genera mucha fe, mucho entusiasmo. En la parte del cuerpo tenemos que entender de que el cuerpo es energía, familia. Tenemos que entender de que es energía el cuerpo. Es un móvil en el cual nosotros vivimos. Entonces tenemos que empezar a dejar
un montón de comportamientos que matan la energía del cuerpo y empezar a alinearnos con cosas que potencian nuestro cuerpo. Acá va a haber incomodidad, dejar comidas, dejar de hacer la pereza, dejar de hacer el vago y empezar a potenciar la comida, en ejercitarnos, ir al gimnasio, en salir a correr, en hacer cosas que nos hagan bien físicamente. Todo esto es básicamente dejar cosas que nos destruyen la energía, como la comida, como hacer el vago, como tomar alcohol, como no descansar bien, y empezar a ir hacia el otro lado, que ya lo acabo de nombrar. Y en la parte del alma, en la parte del espiritual, es precisamente, el conectar con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos hacer, con lo que nos gusta, y precisamente empezar, ¿no?, a hacernos más caso en lo que sabemos que tenemos que empezar a hacer y en dejar lo que sabemos que tenemos que dejar. Esto hace que internamente vos te vayas llenando y vayas ganando una confianza cada vez más grande y una autoestima de vos para con vos mismo. No me quiero meter tanto en la filosofía de vida, porque lo quiero hacer como aparte, ¿no? Y sumergirme bien en la parte mental, en la parte del cuerpo, en la parte del alma. Tienen que entender sobre el sufrimiento, sobre la incomodidad y sobre el dolor. Hay que empezar a incomodarse y sufrir, porque por medio de esto nosotros nos expandimos. Por medio de esto empezamos a explorar nuevas maneras de pensar, de sentir y de vibrar en la vida. Cuando nosotros conectamos con esas expansiones mentales de romper creencias, cuando conectamos con esa expansión corporal de estar en el gimnasio, correr y de cada vez poder correr más, de cada vez poder levantar más peso, de terminar cansado, de terminar con esa energía de precisamente haberlo dado todo, cuando conectamos cada vez más con lo que queremos hacer, cuando sabemos decir más que no, todo eso llena enormemente en uno. Y obviamente que es una incomodidad. Y es un sufrimiento, porque hay que poner la acción, hay que decir que no, hay que empezar a respetarnos, hay que empezar a como separarse de lo que uno era. Hay que empezar a tomar decisiones que son diferentes. Entonces, hay incomodidad y hay sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Porque hay que llevarlo a la acción. Y también va a haber un dolor, en el sentido, puede haber dolor corporal, como también puede haber un dolor en el cual me tengo que separar de estas personas, tengo que dejar de ir allá, tengo que precisamente quedarme más conmigo. Y eso genera una incomodidad, un sufrimiento temporal. Pero hay que empezar a ser más consciente de que cuál es el resultado de estas decisiones que yo estoy tomando. Y que ustedes saben muy bien que si se empiezan a direccionar de esta manera, los resultados son abismalmente mejores de cómo se vienen caminando, de cómo se vienen manejando. Entonces, debemos de comprender esto que es fundamental. Empezar a pensar los resultados de acá a 3 meses, a 2 meses, a 6 meses, a 1 año. ¿Cómo me voy a sentir y voy a estar si yo empiezo a operar de esta manera en 1 año? Vas a ser una persona completamente distinta y no tenés ni idea a los niveles que podés llegar a llegar y la realidad que podés llegar a cumplir y cómo todo se va transformando. Yo desde acá te doy la información y te doy fe en que realmente en 1 año tu vida puede cambiar, pero abruptamente. Entonces, ese dolor, a base de esas decisiones que vamos tomando, radica en que ahora me tengo que mover distinto, capaz que tengo que estar mucho más conmigo, no capaz, tienen que estar mucho más con ustedes. Y en esos momentos de estar uno con uno, desarrollándose, de estar uno con uno replanteando, de estar uno con uno cuestionando, de estar uno con uno en que nos viene a invadir unos pensamientos negativos y después nos invaden pensamientos prósperos y abundantes, y estamos como en esa batalla, hay sufrimiento y hay dolor, pero es un sufrimiento y un dolor y una incomodidad que te va a llevar hacia tu mejor versión, que te va a llevar hacia eso que vos verdaderamente querés, que te va a llevar a dejar atrás todo lo que querés dejar atrás y no podés. Debés de entender esto. Entonces hay que incomodarse, hay que sufrir, hay que vibrar el dolor. Deben de comprenderlo. ¿Y qué es un dolor y un sufrimiento? Para un resultado sumamente potenciador. Así es como se cambian las realidades, así es como se cambia la vida de uno. Hay que tomar decisiones. Cada uno sabe en la situación que está, cada uno sabe todas esas cosas que no pueden afrontar, todos saben eso que no pueden superar, pero no lo pueden superar porque no lo quieren superar. No lo pueden superar porque no lo quieren superar. Porque si lo querés superar,
es una obviedad que lo podés superar. Tienen que entender que todo lo que es humanamente posible y que se ve que otra persona lo hizo, ustedes lo pueden hacer. Nada más que esa persona se manejó de manera diferente. Nada más que esa persona tomó decisiones y tuvo el coraje y el valor de enfrentar la incomodidad, el sufrimiento y el dolor. Tienen que entenderlo. Entonces, todo está en ustedes y todo está en estas tres áreas, en la mente, en la conexión interna y en el cuerpo, porque es lo que a nosotros nos energiza de una manera sumamente abismal, sumamente abismal. Deben de comprender esto, de que sufrir se sufre. El dolor es parte. La incomodidad está constantemente. Tenemos que elegir la incomodidad. Tenemos que elegir el sufrimiento. Tenemos que elegir el dolor. ¿Con qué sufrimos? ¿Con qué voy a sentir ese dolor? Porque obviando el sufrimiento elegido, sufrís de otra manera, en que no podés progresar, en que no podés mejorar, sufrís en que no te salen las cosas, sufrís en que tenés que vivir constantemente adaptándote, sufrís con que no te podés permitir muchísimas cosas que te encantaría permitir. Y si empezamos a sufrir y a conectar con el dolor y la incomodidad elegida, sabemos que el destino va a ser completamente distinto al que vivimos hoy, pero completamente distinto. Y que ese destino, en un futuro, nosotros vamos a superar y haber superado un montón de límites, superado miedos, voy a poder ser mucho más libre, voy a poder permitirme un montón de cosas que antes no me podía permitir, voy a transformar constantemente y evolucionar, por lo tanto si evolucionás y cambiás constantemente van a venir mejores cosas, vas a empezar a vivir otras vidas, lluvia, me encanta, vas a empezar a poder sumergirte en otra vida completamente distinta, a base del sufrimiento, del dolor y de la incomodidad elegida. Pero sin esto es imposible. Sin esto es imposible. Deben de empezar a accionar distinto. Deben de empezar a pensar distinto. Pienso distinto, acciono distinto porque sé que voy a tener otro resultado y que por medio de esto vas a tener un resultado distinto. Pero si no pensás distinto, si no cambias tu creencia, que es la parte mental, que es lo primordial, la parte mental, no vas a poder cambiar tus acciones y muchísimo menos vas a poder cambiar tu realidad. Es imposible que tu realidad cambie si vos no cambias tus pensamientos. Es el inicio de la realidad manifestada, de la realidad creada, el pensamiento. Y lo del medio es la puta acción. Es la puta acción. Ser, hacer, tener. Ser desde el pensamiento. Está en mi pensamiento. Yo quiero tener esa realidad. Tengo que hacer diferente. La puta acción. El aplicar. Distinto. Pero no vas a poder aplicar distinto si no pensás distinto. Querer aplicar distinto, pensando siempre igual, te vas a chocar la puta columna una y otra vez. Te vas a chocar la columna una y otra vez. Y no vas a poder, te vas a frustrar, te vas a trabar y vas a vivir en la misma realidad de siempre. Te va a pasar constantemente lo mismo, vas a estar frustrado porque no estás cambiando tus pensamientos. Es imposible, por más que cambies tus acciones, si vos no cambias tus pensamientos, la realidad no se va a cambiar. Es todo un ser, hacer, tener. Es todo un inicio, causa, que por medio de la causa nosotros vamos hacia el efecto y que el efecto es prácticamente cambiar la manera de regar las semillas. No regar con la misma agua, no regar las mismas semillas. Cambiamos las semillas, cambiamos el agua y vamos a tener esa cosecha. Familia, sufrimiento, incomodidad y dolor. Dolor corporal. El dolor corporal es alucinante. Te hace sentir Superman. Te hace sentir la Mujer Maravilla, hermano y hermana. Es una locura. Es una locura. Nuestra frecuencia sube constantemente. Nuestro físico cambia, muta. Es energía el fucking cuerpo. Es energía. Nos vemos bien. Listo. Nos sentimos cada vez mejor porque nos vemos bien y estamos poniendo el trabajo. Mentalmente empezamos a retroalimentarnos por medio de nuestro cuerpo, de empezar a decir que no, de hacernos caso, de potenciarnos,
de conectar cada vez de manera interna. Es algo que se retroalimentan las tres constantemente. Una lleva a la otra, otra lleva a la otra, otra lleva a la otra, y las tres están en plena conexión, Familia, comprendan esto, que sufrir, que la incomodidad y el dolor está en ambos lados. Uno te lleva a básicamente frustrarte y la escasez y no tener resultados, y el otro te lleva a la abundancia, te lleva a precisamente conseguirlo todo y a transformarte cada vez más, para que cada vez más se transforme tu realidad. Sufrimiento, dolor, incomodidad. Familia, nos vemos en el próximo video, que vamos a sumergirnos más en el cuerpo, en la mente y en el alma. Let's go.